A continuación, en este escenario del Teatro Explora, tenemos la conversación Imaginar la democracia. En esta charla conversan los escritores Alejandro Gaviria y Mauricio García con Rodrigo Primi, abogado constitucionalista, Viridiana Morales, escritora y profesora asociada e investigadora de la Universidad del Norte, y con ellos estará Patricia Lara, fundadora de la revista Cambio. Esta charla es convocada por la Secretaría de Cultura Ciudadana, Sura, la revista Cambio y Planeta. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias por asistir a esta presentación de Imaginar la Democracia. Muchas gracias al Grupo Sura por haber impulsado este proyecto y haber apoyado a la revista Cambio en este ejercicio con estas estrellas. Imaginar la democracia durante año y medio que llevamos en eso y todavía nos falta otro tanto. Gracias pues a Gonzalo Pérez, que fue el de la idea y fue el anterior presidente del Grupo Sura, a Ricardo Jaramillo por impulsar este proyecto, que comenzó en el 24, a pesar de que comenzamos a conversar sobre él como en septiembre del 23, y que se enmarca dentro de uno de los propósitos fundamentales del Grupo Sura, el cual, aparte de desarrollar sus múltiples negocios, busca fomentar la cultura y fortalecer la democracia. Gracias también a Paula Villegas y al equipo de Sura por su apoyo y, por supuesto, también gracias al equipo de Revista Cambio. Hoy este proyecto de Imaginar la Democracia, como les decía, lleva año y medio, durante el cual cada semana ha aparecido en Cambio un ensayo de cada uno de estos autores del comité asesor. Aquí faltan Jorge Orlando Melo y Sandra Borda, y hay algunos otros columnistas invitados. Y también se publica mensualmente un video podcast en el cual ellos conversan sobre la democracia, sus vicisitudes y sus defectos. Entonces, los miembros del comité asesor y los autores de este libro, que les recomiendo muchísimo y que se consigue afuera en el stand de Planeta, y que esperamos que compren y lo lean, son pues Alejandro Gaviria. En ese orden. Que de pronto Alejandro Gaviria, ingeniero civil, doctor en economía, ministro de Salud y Educación y rector de la Universidad de los Andes. Rodrigo Primi, abogado con maestría en Sociología del Desarrollo y doctor en Economía, profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, además de columnista del Espectador principalmente. Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Nacional. Viridiana Molinares, la voz del Caribe aquí en este proyecto. Viridiana es literata, pero también es doctora en Derecho Público y profesora de la Universidad del Norte. Y como les decía, faltan Jorge Orlando Melo, filósofo, historiador, gran historiador, magíster en Historia de América Latina. Y Sandra Borda, doctora en Ciencias Políticas con maestría en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad de los Andes. Como ven, pues, los autores componen una nómina de lujo y a ellos los acompañan algunos columnistas invitados: Alberto Vergara, Ángel Tuirán, Laura Quintana, Miguel García Sánchez, Óscar Mejía y Sandra Botero. Imaginar la Democracia es un libro editado por Editorial Planeta, el primero de este proyecto, esperamos que vengan más,
Muchas gracias a Planeta por haber editado este libro. Y ahora sí conversemos sobre la democracia y sobre el libro. El libro está compuesto por 3 partes. Una primera, que es una visión general de la democracia, titulada Visiones y Dimensiones de la Democracia, en la que Mauricio García Villegas abre con un capítulo en el que se pregunta qué es democracia. Ya le preguntaremos más adelante qué es eso. La segunda parte titulada... ¿Y soluciona el tema? Sí, claro, que él soluciona el tema, dice Rodrigo. La segunda parte titulada El declive contemporáneo de la democracia, expresiones, causas y cómo resistirla, intenta profundizar en la crisis democrática. Y la tercera parte, como su título lo indica, habla de la democracia en Colombia y en América Latina. Al final hay un pequeño capítulo titulado Un sueño, en el que Viridiana, en poesía, habla del sueño de los jóvenes, y hay un epílogo de Alejandro titulado El alienista, una fábula de poder, miedo y manipulación. Alejandro decía en el lanzamiento que se hizo del libro en Bogotá que el proyecto de Imaginar la Democracia se emprendió bajo la premisa de que la pedagogía democrática es posible. Y para que ello sea así, pues se requiere cultivar los valores democráticos y hablar de ellos cuanto sea posible. Porque indudablemente consolidar y defender las libertades y garantizar que existan gobiernos democráticos debería ser un ideal que defendiéramos sin discusión. De modo que comencemos preguntándole a Mauricio, ¿qué es la democracia? ¿Qué diablos es la democracia? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues la palabra democracia, como las palabras que son muy abstractas y que aluden a temas muy generales, siempre son muy difíciles de definir. Como es difícil definir qué es libertad o qué es justicia o qué es felicidad. Nosotros en este libro lo que intentamos es mostrar esas disputas sobre el concepto de democracia, cómo han evolucionado a través de la historia. De la democracia se habla desde la Grecia antigua, pero la democracia que existía en esa Grecia antigua es muy distinta de la democracia de los modernos. Entonces, una de las ideas de este primer capítulo es diferenciar la democracia de los antiguos de la democracia de los modernos, algo que muchos autores ya han hecho anteriormente, y mostrar las complejidades del concepto. No solamente es un concepto difícil, con una historia muy larga y con una, como digo, con muchas disputas sobre la fijación del sentido de ese concepto, sino que es un concepto que involucra muchos otros elementos jurídicos, elementos filosóficos, elementos sociales. Entonces la democracia contemporánea finalmente terminó siendo una confluencia de muchas tendencias, y eso es lo que yo trato de explicar en ese primer artículo, pero yo no soy el único. Toda esa primera parte está dedicada a explicar ese concepto de la democracia. Yo quisiera agregar a lo que dice Patricia, que la idea de este proyecto es una idea esencialmente pedagógica. Nosotros hablamos muy marginalmente de las vicisitudes, como dice Patricia, de la democracia hoy en día, muy poco de la coyuntura actual, pero lo que tratamos es de explorar y de transmitir y de aclarar en la medida de lo posible lo que implica ese concepto a través de la historia, como digo. Se dice que la democracia está en crisis y de eso se ha hablado mucho en este año y medio. Rodrigo, ¿cuál es la crisis de la democracia? ¿A qué se debe su declive? Tú tienes un texto en que hablas del declive de la democracia y te preguntas cómo podemos entenderlo para lograr enfrentarlo. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecerle a Patricia, a cambio a Sura,
por involucrarnos en este proyecto, porque yo creo que ha sido un proyecto bonito, que es tratar de defender la democracia con medios democráticos, que es la conversación. Uno de los elementos centrales de la democracia es la deliberación y la conversación, y una cierta reivindicación del espíritu del ensayo. Este es un libro compuesto por más o menos 40 ensayos, y yo creo que ese es un género que en Colombia no ha sido suficientemente explorado, que sería algo, digamos, argumentaciones sustentadas, pero que tienen siempre algo de provisional, de ensayístico, de que uno se atreve a decir cosas sin tener todo totalmente consolidado. Y en eso que me pregunta Patricia, lo que yo trataba en uno de esos ensayos era decir, bueno, es evidente que vivimos una época de declive democrático en el mundo. Sobre eso, digamos, no hay mayor discusión. Ya la discusión sí empezó hace 15 o 10 años, pero de 10 años para acá todos los indicadores de declive democrático son claros. El más brutal ahorita es lo que está pasando en Estados Unidos, el riesgo de una destrucción democrática por medios democráticos, es decir, a través de una persona electa popularmente que empieza a erosionar los otros pilares de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es lo electoral, la soberanía popular, pero los otros pilares es separación de poderes, Estado de Derecho, libertades. Sin eso, en la visión de democracia que nosotros tendemos a compartir, que es la visión de democracia constitucional, pues la democracia se debilita, pierde sus bases y termina en regímenes autoritarios. Y entonces hay ese declive. Entonces yo trataba de preguntarme, bueno, ¿qué factores podrían explicar ese declive democrático con el fin de tratar de ver cómo puede uno enfrentarlos y tratar de preservar la democracia y tratar de incluso profundizarla? Y es difícil, pero yo creería que hay es una serie de factores institucionales. Yo aquí soy el aburrido, soy el que habla de instituciones. Otros hablan de literatura, Mauricio de emociones, Alejandro de cualquier cosa. Entonces, y yo hablo de instituciones porque soy el abogado. Mauricio es un abogado renegado y Viviana más o menos. Y yo creo que el tema institucional es muy importante. Es decir, que hay diseños institucionales que favorecen la democracia y logran resistir el declive democrático, y otros que por el contrario potencian la ruptura democrática. Uno de ellos, yo señalo varios, pero uno de ellos es, por ejemplo, el régimen presidencial versus el régimen parlamentario. Creo que los países donde hay régimen presidencial tienen mucho más riesgos de ruptura democrática y de declive democrático que los países donde hay régimen parlamentario. Y un ejemplo es el triunfo de la extrema derecha en Italia con Meloni. No ha llevado a una destrucción de la democracia tan fuerte como la de Trump en Estados Unidos, porque el uno es régimen presidencial, el que gana se lleva todo, en el otro tiene que discutir en coaliciones parlamentarias. Ese sería como un factor. Entonces es como una discusión, para que hagamos una discusión de cuáles son los mejores diseños institucionales para evitar el deterioro democrático, para rescatar las democracias. Hay otros por límites de tiempo y porque para ver si nos leen, primero comprar el libro y después nos leen, aunque bueno, el mensaje son de acceso libre, en cambio, eso no lo debería decir, ¿no? Pero bueno, los artículos son de acceso libre. El segundo factor es, digamos, factores más globales. Digamos, yo creo que una de las tragedias del ascenso de la democracia en los 90 fue que fue un ascenso de la democracia que se acompañó de un ascenso del neoliberalismo. Es decir, hubo liberalismo político a través del ascenso de las democracias constitucionales en muchas partes del mundo, pero en un régimen de globalización neoliberal. Y el régimen de globalización neoliberal tiene efectos deterioradores de la democracia profundos. El incremento de las desigualdades es uno de ellos. La pérdida de capacidad regulatoria de los estados es otro de ellos. Y eso llevó que incluso autores como Fukuyama, que en los 90 hablaban de que la historia se había acabado porque habíamos llegado a la democracia liberal, en su último libro, que se llama algo así como El desencanto liberal o el liberalismo y su desencanto, él dice uno de los grandes factores que ha llevado a la erosión de la democracia liberal
es el neoliberalismo. Y yo creo que ese es otro factor. Si uno ve quiénes son los que apoyan los movimientos populistas autoritarios en muchos países, son los perdedores de la globalización neoliberal, que entonces ven en los discursos populistas como una alternativa, populistas nacionalistas como el de Trump. Ese es un segundo factor. Un tercer factor es el factor de que esto no es simplemente algo que ocurrió por fuerzas estructurales. Ha habido estrategias sobre todo sectores, hay amenazas a la democracia desde la izquierda y desde la derecha, pero las amenazas peores de la democracia hoy en el mundo vienen de la extrema derecha, no tanto de la izquierda también, pero sobre todo de la extrema derecha. Y en los países en donde eso se ha estudiado más, que es por ejemplo en Estados Unidos, se ve cuál fue la estrategia de la extrema derecha para capturar el Partido Republicano. Entonces ahí entró todo los movimientos religiosos más retardatarios, fortalecidos con billonarios que le llevaron toda la plata a esos movimientos, y se tomaron el Partido Republicano y se tomaron otras instituciones para tomarse las cortes. Entonces, por ejemplo, empezaron a influir en una especie de ONG grandísima para tratar de llevar candidatos a la Corte Suprema, y hoy 5 de los jueces de la Corte Suprema vienen de ese grupo. Entonces, eso es una estrategia deliberada. Y a eso yo le sumaría los errores del progresismo o los errores de los defensores de la democracia. Es decir, cuando uno ve, por decir el ejemplo reciente de Estados Unidos, el error de los demócratas fue más o menos entregarle la elección a Trump. Por eso muchos autores han dicho, no fue que Trump ganó, fue que los demócratas perdieron. O sea, no fue que Trump tuvo un ascenso de la votación mucho más grande de la que tuvo hace 4 años. Su votación es básicamente la misma, con un poquitico más, pero los demócratas cayeron porque tuvieron errores estratégicos profundos. No condenar Gaza, llevar una vicepresidenta que no podía distanciarse del gobierno de Biden, que tenía cosas buenas a nivel macroeconómico, pero problemas muy grandes, unos discursos identitarios a veces muy fuertes que alienaban sectores de la clase media y clase obrera. Entonces es como esa combinación de factores, y lo que trato es de decir, bueno, si uno tiene en cuenta los factores, podría pensar en estrategias para resistir, porque creo que este es un libro como imaginar la democracia para tratar de resistir en democracia. Bueno, me salen un par de ideas, pero voy a pasar a los otros y luego, porque me muero de ganas de preguntarte un par de cosas. Alejandro, tú escribiste un ensayo en que hablas de la influencia de la desigualdad y de la inequitativa distribución del ingreso en la democracia. ¿Cómo la impacta? Gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Antes de responder, me voy a defender. Viridiana ha sido nuestra Walt Whitman, la que ha tratado con palabras de la literatura de restablecer como ese fervor democrático. Rodrigo es el defensor de las instituciones formales, de ese papel de las democracias formales en defender la democracia y la libertad. Mauricio más del lado de las emociones, pero lo que yo podría llamar también instituciones informales, que incluyen las normas sociales, entre otras. Yo he tratado sutilmente, Rodrigo, no escribir de todo, sino hacer un punto que viene de mi doble experiencia como académico, pero también como alguien que ha estado en la función pública, y que de alguna manera he tratado de transmitir lo que voy a llamar la complejidad del cambio social en democracias. Los problemas de la complejidad, por ejemplo, de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, que lo estamos viviendo en Colombia con la salud. Los problemas que hemos hablado, Rodrigo, de la complejidad del diseño de sistemas de descentralización, por ejemplo, porque muchas veces existe la voluntad de luchar contra las desigualdades regionales en la democracia, no es falta de voluntad, es llevar eso a la práctica en sistemas clientelistas, por ejemplo, es difícil. Las trampas del Estado paternalista, un tema en el que hemos coincidido, ese ha sido como mi énfasis, y he tratado de llevar una visión desde las dificultades. En mis momentos en que yo me acerco al cinismo, tiendo a pensar que uno cambia siempre un problema por otro.
y espera que sea menor el nuevo que crea con las soluciones que se diseñan. Eso me lleva a tu pregunta, Patricia. Yo tengo como dos pulsiones. Una visión minimalista de la democracia, aquella que dice Schumpeter, que la hemos discutido, creo un poco. Simplemente la democracia garantiza que un mal gobernante, deshacernos de un mal gobernante pacíficamente. Creo que yo mencioné en el lanzamiento una frase que me quedó sonando de Michael Oakeshott, que fue director del London School of Economics, que decía: todos los regímenes fracasan, pero las democracias fracasan mejor, más bellamente. Algo toca mi sensibilidad, esos deseos de decir no aumentemos las expectativas de la democracia, que ya son muy grandes en sí. Pero sí creo que la desigualdad influye de dos maneras. Yo creo que debe ser un propósito democrático, la visión más maximalista, con una muy alta desigualdad. Es difícil hablar de democracia, aunque yo no quisiera plantear esa ecuación democracia igual a igualdad de resultados, porque es difícil. Y del otro lado, yo creo, y eso lo hemos discutido todos una y otra vez, que sin una cultura democrática, sin unas virtudes republicanas y con mucha desigualdad, va a ser muy difícil que la democracia funcione. Entonces, así lo creo. Me parece, Rodrigo, que a un elemento, cuando tú dices esta historia, que coincide el fortalecimiento de la democracia con el ascenso del neoliberalismo y el aumento de las desigualdades. Esa historia sobre todo se ha dado en el mundo desarrollado, porque esa historia ha coincidido con otro hecho, y es que las desigualdades entre países han disminuido. La economía china en ese periodo se multiplicó por 6, la economía de la India se multiplicó por 4,5, la economía de Vietnam por 4,3. Eso ha sacado innumerable gente de la pobreza. O sea que los ganadores de la desigualdad, de la globalización han estado en el mundo en desarrollo, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y eso ha llevado a zonas de devastación socioeconómica en el mundo desarrollado y también en países como Colombia. Y esa geografía económica que ha surgido de este mundo ha sido aprovechada por populistas como Trump y demás. Pero hay otro lado que no es del todo malo, si uno fuera a contar la historia del mundo en los últimos 30, 35, 40 años. Y yo creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. En un país como Colombia pasa algo difícil. El primer cálculo del coeficiente Gini de desigualdad lo hizo en el año 1973 Miguel Urrutia, fue publicado por un libro que no se publicó en Colombia, lo publicó en la Universidad Yale en los Estados Unidos, y era .57, sigue siendo el mismo. O sea, lo que hemos tenido es no un empeoramiento, sino una incapacidad a pesar del crecimiento del Estado, porque ese neoliberalismo en Colombia, paradójicamente, estuvo acompañado de un aumento del Estado, que pasó de ser una cuarta parte a ser ya más de una tercera parte de la economía. Entonces, es difícil, y esa dificultad es la que yo he querido traer a la discusión. Esas complejidades, pero no perder ese ímpetu reformista y esa voluntad de seguir resistiendo, como bien dice Rodrigo. ¿Y qué reflexiones te suscitan regímenes como el de China en esta reflexión sobre democracia, de Vietnam, de India? Sí. Es una pregunta muy difícil, porque ese autoritarismo ha sido eficaz para ciertos logros económicos. Yo quiero creerlo que es insostenible y que la democracia liberal y las libertades y la excesiva concentración del poder terminan teniendo un costo, tarde o temprano. Pero esa es una gran pregunta. En parte tiene que ver con es otra dimensión, otro síntoma problemático, inquietante de la crisis de la democracia, en mi opinión. Viridiana, Humberto de la Calle se preguntaba hace poco si a la gente le sirve o no le sirve la democracia. Se preguntaba, ¿le está entregando a los ciudadanos lo que ellos esperan que les entregue un régimen democrático o no se los está entregando? ¿Es suficiente defender el principio de la democracia y ya, o qué más se requiere? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Patricia, al Grupo Sura y a todas las personas que nos acompañan. Yo creo, Patricia, que la democracia fue en la antigüedad griega,
fue la democracia liberal del siglo XVIII, que es sobre la que nosotros estamos discutiendo y estamos pensando. Creo que la democracia se está desintegrando, rehaciendo con una nueva plaza pública, que es la plaza pública digital, que es un tema sobre el que nosotros hemos conversado. Y creo que ese hacerse y rehacerse tiene que ver con que nosotros también como sociedad nos vamos haciendo y nos vamos rehaciendo. Y en ese hacerse, los valores democráticos han surgido de un contexto importante, porque es el contexto que nos dice: oye, somos un grupo humano y tenemos solidaridad. Todos debemos aspirar a la igualdad de oportunidades, todos debemos desarrollar nuestra vida en libertad. Pero en este momento la pregunta es, ¿realmente esos valores democráticos le están llegando a todas las personas? ¿Realmente la democracia está resolviendo el día a día, por ejemplo, de la señora que vende tintos en la esquina? Y en ese sentido, yo creo que empieza un desasosiego y una desilusión frente a la democracia que no resuelve el problema cotidiano. Y por eso hay otros regímenes que lo que están haciendo, como bien lo explicó Rodrigo, es planteando unos autoritarismos que se establecen a través de procesos democráticos, pero que la gente de pronto está viendo que ese autoritarismo le resuelve un problema. Por ejemplo, El Salvador, problema de seguridad. No importa que dejemos a un lado esos valores democráticos si me está resolviendo un problema puntual. Entonces, yo creo que a partir de tu pregunta, Patricia, la gran pregunta es: ¿cómo hacemos para seguir viviendo en la democracia que se tiene que transformar para la realidad del siglo XXI? Y una realidad compleja, porque si nosotros vemos diferentes países, lo que estamos viviendo con guerras, repito nuevamente, autoritarismos, yo creo que hay un desinterés enorme por unos resultados de la democracia. Pero hay, por otra parte, un interés enorme porque a través de vías democráticas suban personajes como Donald Trump al poder, porque te están diciendo: hey, me está solucionando el problema que yo quiero, el problema de los migrantes, no importa que vulneremos derechos humanos. Entonces, yo creo que retomando lo que dice Rodrigo, creo que la democracia es un juego que ha permanecido mucho tiempo jugándose, desde que se inventó en la antigüedad griega. Y ese juego pasa por lo institucional, sí, pasa por la emoción, sí, pero pasa por transformaciones importantes que en este momento lo que nos está llevando a pensar es quiénes somos hoy y quiénes vamos a ser de pronto en ese mañana que propone la feria. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese mañana con este juego al que le hemos cambiado las reglas, pero que seguimos apostando y que no a todos nos está resolviendo los problemas? Aunque no nos está resolviendo los problemas, yo creo que sí estamos mucho mejor que antes. Lo que pasa es que corremos el riesgo de migrar a una democracia autoritaria o a un sistema electoral con dirigentes autoritarios que busquen el consenso, pero a través de emociones tristes, como diría Mauricio, a través del desasosiego y todo eso, y no de emociones positivas que nos hagan ver como una comunidad que busca un consenso en el que quepamos todos. Alejandro, tú te referías al origen de la desilusión democrática. ¿No será que
de pronto estamos confundiendo los principios de la democracia con la ineficacia de los gobernantes para generar soluciones. Sí, probablemente, pero es difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Porque los gobernantes son elegidos democráticamente y de alguna manera la gente comienza a asociar esos gobernantes con los principios de la democracia. Yo creo, Patricia, volviendo al tema de Rodrigo, que la crisis financiera de los Estados Unidos de 2008, que sugirió o mostró que había una plutocracia, que había una captura del Estado por unos poderes económicos. Ahí surgieron una serie de movimientos. Esa crisis tuvo un coletazo europeo en el año 2011 y en América Latina llegó un poco tarde, 2013 y 2014. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Había una percepción de que quienes detentan el poder no son dignos, que están capturados, que no están trabajando para la gente. Y eso tenía una razón de peso, y yo creo que ahí empezó el mundo a cambiar. Un tema que ha mencionado Mauricio en nuestras conversaciones una y otra vez, yo creo que las redes sociales han jugado un papel también muy importante en esto, han cambiado las reglas del debate, nos han enloquecido a todos un poco. Yo tengo esta idea que he mencionado una y otra vez, que estamos entrando en una época de locura de alguna manera, que no sé cuánto va a durar. Y yo creo que esa desilusión con la democracia es un síntoma de algo más profundo, de la forma como conversamos o como no conversamos. Y es difícil, Patricia, hacer esa separación. Es difícil incluso para un científico social distinguir una cosa de la otra. Imagínate para un ciudadano. ¿Puedo? Sí, claro. No, yo quería retomar el tema de la globalización. Yo no soy para nada enemigo de la globalización. Yo creo que la globalización tuvo cosas muy buenas. Yo soy enemigo de ciertos componentes de la globalización, que fue, por ejemplo, la libre circulación de capitales, que no era necesaria para los elementos más dinámicos de la globalización. Todo el surgimiento de China, todo el mejoramiento en India, no era necesario que le permitiera a los millonarios del mundo mover sus capitales a donde hubiera impuestos más baratos, y entonces se generara esa competencia tributaria a la baja y billonarios sin controles. Entonces, yo creo que de eso ha hablado bastante Piketty, uno de los errores de la globalización, por ejemplo, en la Unión Europea, fue cuando el mercado común europeo se hizo permitiendo total liberación de la circulación de los capitales en Europa y en el mundo. Ese fue un error estratégico, eso no era necesario para que hubiera todas las mejorías de libre comercio de mercancías y de servicios. Entonces hubo ciertos componentes de la globalización que no eran para nada necesarios, y esos componentes son los que empiezan a surgir con las crisis financieras y con un incremento de unos billonarios incontrolados, y eso es lo que empieza a desencantar en el norte, sí, sobre todo en el norte, que hay ese desencanto de los perdedores de la globalización, ese desencanto con decir, bueno, ¿quién está beneficiando? La gran paradoja es que eso, en vez de conducir a demandas redistributivas o demanda de control a los billonarios, o que hubiera un acuerdo para que no haya tributación a la baja en el mundo, lo que generó fue autoritarismos nacionalistas diciendo el problema son los migrantes, cerremos las puertas a los migrantes. Entonces es como ese tema que se liga a otro tema que Mauricio también escribió un artículo sobre eso, y yo otro, que es el tema del problema del debilitamiento democrático, cuando hay un debilitamiento también del multilateralismo a nivel internacional. Yo creo que las democracias requieren un orden internacional basado en principios a su vez democráticos multilaterales, como los de las Naciones Unidas, pero fortalecidas. Yo le oí hace como unos pocos días a un constitucionalista alemán decir, mire la importancia, por ejemplo, de la Unión Europea con Hungría. Hungría lleva 11 años con alguien parecido a Trump, pero lo que ha logrado Trump en un año no lo ha logrado Víctor Orbán en Hungría en 11 años, porque está la restricción que le impone la Unión Europea. Entonces ese es otro componente que nos falta de la democracia, que es el debate de una democracia cosmopolita, de un orden internacional menos sometido al poder de las grandes potencias. A propósito, Un minuto voy a decir. Rodrigo y yo necesitamos siempre 2 iteraciones para ponernos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso. Incluso Colombia hizo su liberalización económica
abriendo al mismo tiempo los mercados de bienes y servicios y lo que se llama la cuenta de capital de la balanza de pagos. O sea, permitimos el libre flujo de capitales al mismo tiempo que estábamos permitiendo el comercio y eso llevó a problemas que terminaron la crisis de finales de los años 90. Hay otro tema, Rodrigo, que es la propiedad intelectual. O sea, con los tratados de libre comercio y demás, hubo una imposición de unas normas de propiedad intelectual que han sido gravosas para el mundo en desarrollo, para países como Colombia, por ejemplo, en el tema de medicamentos y demás. A propósito del tema que planteabas, una de las preguntas que tenía ahí enmochiladas es la del orden internacional, es decir, hasta qué punto es tolerable que un presidente hunda unos barcos porque decide que ahí van unos señores narcotraficantes sin pruebas de nada, mate a un poco de gente que ni se sabe quiénes son y no pase nada. Es decir, ¿qué salida hay para eso? Sí, yo quisiera agregar un elemento crítico a esa crisis de la que venimos hablando, que es el de la tecnología. La tecnología generalmente trae cosas muy buenas, valiosísimas, pero la tecnología trae costos y muchas veces los costos solo se ven en el mediano plazo. Harari en Nexus habla de lo importante que fue la imprenta, pero cómo la imprenta también le abrió la puerta a una charlatanería, por ejemplo, en el tema de las brujas, que duró más de un siglo y causó muchísimas muertes. El problema es cómo beneficiarnos de la tecnología y cómo aprender a manejar los costos rápido para no sufrir por ellos. Y la tecnología va muy rápido y la manera como nosotros nos adaptamos a esos costos va muy lento. Nosotros tenemos cerebros del Paleolítico, somos modelo 10.000 años antes de Cristo. Tenemos unas instituciones de hace 2 siglos y tenemos una tecnología de esta semana o de la semana pasada. Esa disociación trifásica es muy complicada. Y yo creo que el gran problema que estamos enfrentando, uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora, es cómo defendernos de una tecnología que hace unos 6 o 7 años todo el mundo veía como promisoria, con las revoluciones de la primavera árabe. La tecnología nos prometió que nos iba a conectar mucho más, que íbamos a conversar mucho más, que íbamos a tener un foro o un ágora mucho más igualitaria, mucho más abierta, con mucho más argumentación, y lo que estamos viendo es lo contrario. Cada vez la gente está más aislada, cada vez la gente está más ensimismada, cada vez estamos desplazando más la conversación en beneficio de la algarabía y de la gritería y de las emociones. Entonces, para ir a la pregunta de Patricia, a mí lo que más me preocupa es que tenemos un mundo cada vez más emocional, más pasional, en buena parte por causa de la tecnología. La tecnología nos está haciendo, por medio de la tecnología digital estamos comunicándonos, pero pasionalmente, no argumentativamente. Entonces las pasiones han aumentado mucho y las reglas han disminuido mucho. Y a mí me parece que esa es una combinación explosiva, que no solamente ocurre en las democracias, sino que ocurre en todas partes, en una familia. Cuando hay muy pocas reglas en una familia y la gente es muy explosiva y muy irascible, pues eso termina funcionando mal. Y estamos viviendo, sobre todo en el ámbito internacional, pero también en el ámbito nacional, la desregulación y la crisis del mundo jurídico en los Estados Unidos es una cosa impresionante que yo nunca imaginé. Pero no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, la crisis del derecho internacional es tremenda. Entonces estamos aumentando las emociones y estamos disminuyendo las reglas para entendernos, y a mí me parece que eso es una fórmula hacia la catástrofe. Pero sí, lo de Trump, es que lo de Trump es... O sea, yo creo que una de las evoluciones más preocupantes a nivel global es el debilitamiento radical del multilateralismo. Naciones Unidas tiene cosas burocráticas terribles, tiene ineficiencias, a veces es un animal costoso que no brinda resultados, pero digamos yo creo que uno de los momentos importantes de la humanidad
fue la creación de Naciones Unidas, por los principios que la estructuraron y por la idea de un multilateralismo global. Bueno, se había intentado con la Sociedad de Naciones en los 20, pero esa fracasó estrepitosamente. Fue un intento de decir, vamos a poner unos principios en el centro del orden internacional, que es los principios de derechos humanos, de desarrollo, de no uso de la fuerza, de renuncia a la guerra. O sea, en la Carta de Naciones Unidas se abandona esa idea de que los estados tienen un derecho a la guerra, que era el principio del derecho internacional de los siglos anteriores. Ese era uno de los componentes de la soberanía estatal. Yo tengo derecho a hacerle la guerra al otro. Eso se abandonó. La guerra, teóricamente, en la Carta de Naciones Unidas es excepcional. Es la guerra de defensa cuando uno es atacado y la guerra ordenada por el Consejo de Seguridad, y no más. Eso es, digamos, la apuesta que yo creo que debe existir. Paradójicamente, esos principios de Naciones Unidas, yo reitero, por orgullo familiar, son los principios del derecho latinoamericano. Esos principios se los inventó primero América Latina en el siglo XIX y XX, digo por orgullo familiar, pero es orgullo también paisa, porque mi abuelo era paisa, que era Jesús María Yepes, y ellos defendieron esos principios de que no hubiera injerencia en los asuntos de los otros, que los asuntos internacionales se resolvieran pacíficamente, que las grandes potencias no tuvieran derecho a definir el mundo, que se respetaran las fronteras, que no se pudiera adquirir territorio por la guerra, todos esos principios de Naciones Unidas, y eso funcionó mal que bien incluso durante la Guerra Fría, y en el 2005-2010 parecía que eso era lo bueno que se había consolidado, y eso se está desarticulando y estamos volviendo al viejo orden internacional basado en el poder de las potencias. China controla el Oriente, Rusia quiere tener injerencia en Europa y a Estados Unidos le dejamos las Américas. Eso es gravísimo. Y eso es gravísimo porque permite guerras y masacres y genocidios como los de Gaza o guerras como las de Ucrania, pero además si no hay multilateralismo, ¿cómo enfrenta uno los dilemas globales? El dilema del cambio climático, el dilema de la regulación de las nuevas tecnologías, el dilema de las migraciones, el dilema de la regulación económica de la globalización. Yo creo que eso es de lo más preocupante y por eso yo creo que hay que defender con mucha fuerza, aunque suene ingenuo, los principios de derecho internacional que están en el corazón de Naciones Unidas y tratar de profundizarlos, tratar de ver si hay movimientos democráticos en Europa y en Estados Unidos que logren recuperar ese compromiso con Naciones Unidas. Naciones Unidas funcionó cuando Estados Unidos tuvo un cierto compromiso con ese orden internacional global, pero ahorita se está saliendo radicalmente. Obviamente lo de usar fuerzas militares para controlar el narcotráfico, eso ni en los peores momentos de la guerra de las drogas durante Bush se había hecho. O sea, eso de que yo puedo decir ahí van narcotraficantes y lo uso como si fuera una operación militar, es violar el derecho de la guerra de manera flagrante. Además, hasta donde yo sé no se sabe quiénes son los muertos. Ni qué, no, claro. Nada. Es decir, qué miedo ir a nadar a una playa. Claro, es particularmente sí. grave. Sí. Nunca se hizo en la guerra contra las drogas que comenzó en el año 1971. Patricia, yo quisiera porque lo que dice Rodrigo es preocupante, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Es esto sí. un tema transitorio, permanente? Oyendo hablar a Rodrigo se me vino como la siguiente a la cabeza. Mi disciplina, la economía, surgió en un momento similar. Y Adam Smith planteó desde el comienzo que había como esta especie de tensión entre lo que llamaba las pasiones y los intereses. Y mostraba que cuando los intereses predominan de alguna manera, las potencias tienden a autorregularse, distinto que si son las pasiones, en este caso las pasiones de la guerra. Y yo no sé si esa será de nuevo la discusión que hay que poner. O sea, para que esa globalización que causó alguno de los problemas pueda seguir funcionando, tiene que haber un derecho internacional, tiene que haber una forma para que el mundo pueda seguir teniendo una idea de prosperidad y una vida distinta para las generaciones futuras. Es que ojalá eso por lo menos sea un freno. Y es que la situación es paradójica, porque nunca habíamos sido tan interdependientes los unos de los otros, por las migraciones, por el calentamiento global, por la posibilidad de la guerra. Nunca habíamos dependido
tanto los unos de los otros. Y por lo menos en los últimos 100 años nunca había estado tan debilitado el derecho internacional y las reglas de juego y el orden mundial. Entonces es una combinación explosiva. Ahora, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que la cosa funcionaba mejor antes, pero tampoco funcionaba del todo muy bien. O sea, de todas maneras, las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, en donde había derecho al veto entre las 5 potencias, pues era una organización deficiente. Yo creo que la gente que padece la situación actual, sobre todo en el sur, lo que llaman el sur global, en fin, digamos, los países no alineados que llamaban antes, deberían emprender una lucha frontal, global, interconectada entre ellos, en beneficio de instituciones internacionales que realmente funcionen y que realmente sean democráticas. Las Naciones Unidas pues son un foro en donde sirve para hacer discursos, lo cual está muy bien, pero no sirve para nada más. Digamos, sin un orden internacional y sin algo cercano a un Estado mundial, yo no veo cómo vamos a salir. ¿Pero qué se puede hacer? Es la pregunta. Es decir, yo diría por lo menos lo siguiente: si Naciones Unidas tuviera una distribución de poder que no reflejara la historia de la Guerra Fría, sino la economía global en este momento, sería mejor. Y yo no estoy de acuerdo con Mauricio García que Naciones Unidas es solo para hacer discursos. No. Naciones Unidas generó todas unas instancias, por ejemplo, de protección de derechos humanos que han sido fundamentales. No, pero tú estuviste en el pasado, que Naciones Unidas en el pasado solo servía para eso. Y ahí tienes que usar el micrófono porque la tecnología no es tan mala. Medio resolvían, pero hoy en día ¿qué soluciona Naciones Unidas? Sí, pero yo creo que ese pasado... Ese pasado yo no lo veo tan pasado. O sea, Naciones Unidas 1948 saliendo de una guerra y generó como la esperanza. Oye, no va a volver a pasar, pero no ha pasado un siglo, entonces ha sido un pasado como muy corto frente a una democracia que, como hablamos, viene de la antigüedad griega. Entonces, y además me parece, y yo sigo con el tema de la desilusión, pero creo que una de las cosas que más mal nos puede pasar es haber tenido una ilusión tan grande que después no fue en tan corto tiempo. Entonces, tú decías que la Unión Europea logra frenar por allá, y Trump en un año no lo hizo. Yo mientras te escuchaba, Rodrigo, pensaba, oye, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y estamos en una democracia y es él el líder hoy del país más poderoso del mundo, elegido democráticamente. Entonces yo creo que frente al reto al que estamos es cómo articular un sistema económico que nos dé oportunidades para todos, que no nos saque, porque yo no creo que una sociedad, un poder global o una sociedad supranacional pueda hoy resolver ninguno de los grandes problemas. Gaza ya lleva cuánto tiempo, Ucrania lleva cuánto tiempo y estamos aquí. O sea, podemos estudiar el holocausto nazi con asombro, pero estamos viviendo un holocausto y dentro de 50 años las nuevas generaciones nos mirarán y dirán, fuimos a la Feria del Libro de Medellín mientras había un genocidio por allá. Lo que uno se pregunta hoy, o sea, ¿cómo pudo suceder lo que sucedió en Alemania en ese momento? ¿Cómo puede suceder lo que está sucediendo hoy en Gaza y en otros países del mundo con esa red social que tenemos, con esos sistemas de comunicación, con esos derechos humanos, con esa Carta de Naciones Unidas? Es decir, yo creo que ahora, como hay una crisis tan grande, dicen los orientales, ten una buena crisis, porque cuando tienes una crisis que te lleva al suelo, de pronto te levantas con una idea nueva.
Entonces yo creo que de pronto en este momento de la democracia o de las democracias que están tan en crisis, en desintegración, de pronto es el momento de salir. Y a mí me parece que una de las ideas para salir es tener conciencia sobre el cambio climático, que es una idea repetida, sí, pero yo creo que sí, en nuestro microuniverso tenemos conciencia del cambio climático, va a cambiar esa persona consumidora, y esa persona consumidora que cambia de pronto tiene un impacto frente a los grandes capitales que están moviendo al mundo más que la política. Mauricio, yo quisiera que volviéramos a este tema tan tuyo y tan importante del impacto de las emociones en la democracia. Pasamos muy por encimita y yo creo que es un tema fundamental. Sí, yo creo que las emociones son importantes para entender los conflictos políticos. Muchas veces confundimos, o mejor dicho, reducimos la política como a las banderas y a las ideologías, lo cual es importante. Hay que entender qué dice una ideología y cuál es su contraste con la ideología opuesta y por qué un discurso de un lado lucha con el discurso de otro lado, pero muchas veces esas banderas y esos discursos explícitos no se entienden suficientemente si no se analiza lo que hay debajo, es decir, las emociones de los actores, de los movimientos, de la gente. Y yo creo que el estudio de las emociones no lo explica todo, pero sin ellas se entiende muy poco. Georges Lefebvre en Francia decía que la Revolución Francesa no se podía entender sin dos emociones fundamentales, que eran el miedo y el entusiasmo. Entendiendo esas dos emociones, entendían muchas de las cosas que sucedían en la Revolución Francesa. Yo creo que muchos de los fenómenos contemporáneos no se pueden entender sin emociones similares. Y yo creo que una de las emociones más importantes es el resentimiento. Marx decía que la guerra era la partera de la historia. A mí siempre me ha parecido que la partera de la historia es el resentimiento. Qué sé yo, todo el movimiento romántico del siglo XIX en Alemania fue en buena parte el producto del resentimiento de los pueblos alemanes, Alemania no existía en ese momento, contra Francia y contra el imperio francés. Y las guerras que ocurrieron en esa época y la filosofía romántica misma no se puede entender sin esas emociones. Entonces, a mí me parece que el estudio de las emociones, que es esto que Dostoyevsky decía como el estudio del subsuelo, no mirar lo que hay encima, no mirar la epidermis, no mirar solamente lo que la gente piensa, sino ver cuáles son las emociones que están debajo de ese epidermis en el subsuelo. Me parece que eso es importante para entender lo que está ocurriendo hoy en día. Y en ese sentido, vuelvo a lo de la tecnología. La tecnología digital está exacerbando las emociones. Y sobre todo esto que Baruch Spinoza llamaba las emociones tristes, el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia, etcétera, porque todo en las redes, buena parte de lo que circula es emocional. Y esto combinado con la crisis de las reglas y con la crisis del derecho internacional y con la crisis de un modelo que nos permite entendernos, es a mi juicio una combinación muy peligrosa. Quisiera decir algo, ¿no? Yo creo que parte de este ejercicio de imaginar la democracia tiene que estar basado en un equilibrio. Yo creo, Mauricio, que esas emociones tristes, si uno las suma todas, yo creo que muestran cierta tendencia autodestructiva que tenemos como especie, pero eso no es la única. Yo creo que también tenemos otra forma de habitar el mundo. Y yo quisiera, como yo no sé si el tiempo acosa, pero terminar con un tono más positivo, ¿no? Como tiene que haber atisbos, ¿no? Tiene que haber formas de salida de esto que hemos tratado de describir como una época de locura. Y yo creo que si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, también tiene aspectos positivos. Hay una movilización viridiana de la sociedad civil en contra de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en Gaza, que está creciendo,
que está liderada por los jóvenes, y Mauricio, que está coordinada por las redes sociales, que en este momento se convierten en un instrumento de resistencia también, y que también nos da esperanza en ese sentido. Yo creo que las fuerzas políticas en los Estados Unidos y en otros países que enfrentan el autoritarismo están un poquito estupefactas hoy en día, pero se van a reorganizar. Y va a haber una defensa. O sea, no estamos inermes, tenemos mecanismos de defensa institucionales, sociales, sociológicos, incluso psicológicos para resistir esto. Y yo quisiera entender esta crisis de la democracia como una crisis transitoria, en este sentido, como esa fe en la ilustración o en ciertas ideas, en la capacidad que tenemos los seres humanos para colectivamente oponernos a estas fuerzas destructivas que parecen estar en toda parte. Yo incluso quise escribir un artículo, no estaba del todo convencido, un poco a la fuerza, sobre John Stuart Mill y su optimismo sobre el mercado de las ideas, aún en la presencia de tecnologías. No alcanzó a estar en el libro que fue escrito posteriormente, pero leí ese texto y yo dije, hay algo de eso también. Hay algo de ese idealismo y esa utopía de un mercado de las ideas que logra de alguna manera exiliar a la mentira, por lo tanto, por lo menos a la mentira más burda. Es difícil. Y los seres humanos tenemos más imaginación para las distopías y para la destrucción que para lo otro. Componer utopías es un poco más difícil. A veces me gusta leerlas. Hay un escritor de ciencia ficción gringo, Kim Stanley Robinson, que hizo una utopía sobre el tema de la crisis climática y la salida. Y hay algo, una alineación de fuerzas, yo creo. El libro no es tan pesimista como esta conversación, quiero decirlo de esa manera, ¿no? Que hay un atisbo también, hay algo de esperanza, un sesgo por encontrar salidas. Y en el fondo está fundado en una idea optimista, y es que la pedagogía democrática, la forma de llevar estas ideas a muchos espacios, es eficaz. O sea, va a terminar no solamente sobreviviendo, sino prevaleciendo en algún momento. Bueno, para ir cerrando, porque el tiempo va pasando, ustedes se inventaron este título de Imaginar la Democracia. Entonces ahora... De todos, fue democráticamente inventado. Sí. Entonces ahora les voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo te imaginas, Rodrigo, la democracia. Yo quiero retomar lo de Alejandro y ahí estoy totalmente de acuerdo. Este libro es optimista, o sea, precisamente lo que planteamos es que tenemos que reimaginar la democracia porque la democracia vale la pena y porque la democracia puede reinventarse, pero requiere un ejercicio de imaginación. O sea, no podemos usar exactamente las mismas fórmulas democráticas del siglo XIX y ni siquiera del siglo XX, sino necesitamos ciertas innovaciones democráticas manteniendo ciertos principios fundamentales de soberanía popular, derechos fundamentales, separación de poderes, etc. Yo como me imagino la democracia, yo creo que esa imaginación tiene varias patas. La primera es la global. Yo no me imagino una posibilidad de democracia sin... No me gusta la idea del Estado global, pero sí la idea de Kant y que retoma contemporáneamente Luigi Ferrajoli de una federación de Estados libres que tienen unos principios multilaterales de coordinación para evitar la guerra y para enfrentar los problemas globales. Yo creo que mucho de eso está en Naciones Unidas, con las imperfecciones que señaló Mauricio. El veto en el Consejo de Seguridad es un error. Mi abuelo también proponía reformas y hay reformas que podrían reflejar la economía política hoy, por ejemplo, un Consejo de Seguridad en donde haya unos permanentes. Yo creo que eliminar los permanentes no reflejaría la economía política global, pero deberían estar algún asiático y algún latinoamericano. Entonces podría uno decir que haya 7, 8 del Consejo de Seguridad permanentes, incluyendo India, Brasil, de pronto Sudáfrica, y que no haya derecho de veto, sino voto calificado. Es decir, uno podría decir incluso 3/4 partes. Entonces no habría derecho de veto, pero sí requeriría un gran consenso de las potencias, porque uno tiene que combinar en el orden internacional un cierto idealismo con un realismo. En eso, digamos, las Naciones Unidas tuvo virtudes, tenía algo súper realista. Nosotros ganamos la guerra, estamos en el Consejo de Seguridad y tenemos derecho de veto. Eso es realismo político tremendo, pero con un idealismo también muy importante. Yo creo que así se tiene que reorganizar y esa sería una primera pata. La segunda pata es la pata de las instituciones. Yo creo que debemos pensar y repensar las instituciones
pasando por temas súper aburridos, pero centrales, como cuál es el mejor sistema electoral para las democracias, cómo preservar la independencia judicial, pero una independencia judicial de jueces que no hacen lo que hizo la Corte Suprema cuando promovió a Camargo a la Corte Constitucional porque le habían nombrado sus familiares, o sea, con unas jueces que rindan cuentas, pero que se preserve con fuerza la independencia judicial. Otras instituciones centrales que hace 30 años a mí no me gustaban y que he aprendido a apreciar, como un Banco Central independiente. Creo que uno puede repensar institucionalmente lo que puede ser mejor para la parte institucional de la democracia. Yo creo que la democracia requiere una economía política particular interna, o sea, con desigualdades extremas la democracia tiene muchos problemas, porque los ricos serían muy poderosos y se generarían, digamos, insatisfacciones difíciles de tramitar democráticamente. Con Mauricio citamos mucho esa frase famosa de Rousseau: los ricos no deben ser tan ricos de que puedan comprarle la libertad a los pobres, y los pobres no deben ser tan pobres que se vean obligados a venderla. Rousseau lo decía mejor, pero como esa idea. Entonces creo que ahí tiene que haber unas bases económicas de la democracia. Eso lo tenía claro incluso en el siglo XVII un autor un poco olvidado, Harrington, que más o menos hacía una relación entre lo que era la riqueza en ese momento, que era la tierra. Yo creo que esa relación sigue teniendo sentido. Y él decía, donde la tierra está muy monopolizada, uno tiene monarquías; donde la tierra está muy concentrada, pero no totalmente monopolizada, uno tiene aristocracias. La única forma de tener repúblicas es tener un régimen de tierras bastante democratizado. Entonces, eso creo que es central. Y un sistema de protección de las minorías fuerte. Eso es algo así como lo que me imagino, o sea que creo que reimaginar la democracia es posible, es necesario y es en lo que debemos esforzar. Mauricio, tú. Sí. Además, imagínense la democracia. Sí. No, pues, o sea, yo diferenciaría entre lo que yo quisiera que fuera la democracia y lo que yo creo que es posible. Digamos, en esto segundo, yo creo que si algo no tenemos nosotros es una bola de cristal, y no es. Yo creo que una de las características de la época en la que vivimos actualmente es que es muy difícil saber cómo será el mundo en 10 años. Digamos, de aquí hacia atrás en la historia, la gente más o menos sabía, más o menos, salvo que hubiera una epidemia, una guerra, pero digamos, si las cosas seguían más o menos normal, una persona de 20 años sabía que a los 40 años iba a ser más o menos de cierta manera. Hoy en día, el mundo en 20 años es muy difícil de prever, muy difícil. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera reiterar lo que dijo Alejandro. El libro puede tener diagnósticos pesimistas, digamos, pero no hay un espíritu de fracasomanía o de derrotismo en el libro. Siempre digamos que eso sí sería muy grave, digamos, si del pesimismo o de la crudeza del mundo actual concluyéramos que lo mejor es no hacer nada, ahí sí estaríamos mucho más perdidos de lo que estamos. Yo creo que de ese pesimismo o de ese realismo del diagnóstico, lo que debo sacar es una gran energía para tratar de que la cosa mejore, y el libro apuesta por una mejoría, por supuesto. Y lo tercero que quisiera decir es que en el libro hay un interés por América Latina, por el mundo en general y por Colombia en particular, pero también por América Latina. Y esa ha sido en mis últimos años una gran preocupación. Yo creo que América Latina no va bien, pero me parece que en esta misma tónica de crisis internacional y del derecho internacional, yo creo que el futuro de América Latina, lo que voy a decir no es ni mucho menos que yo crea que sea posible, seguramente es muy difícil, pero quién sabe. Yo creo que hay que apostarle a eso en todo caso. Me refiero a que América Latina se tiene que unir más. América Latina es el mismo pueblo, es la misma nación, tenemos la misma historia. No hay ninguna región tan grande en el mundo con esas características totalmente dividida en 33 países. Eso es una cosa absurda. Se habla mucho del continente olvidado, que es América Latina, y yo creo que el continente olvidado es en buena parte porque es un continente muy dividido, muy disperso.
Nosotros no, lo que conocemos de Venezuela es mínimo. Ellos conocen más de nosotros que nosotros de Venezuela. Vivimos de espaldas los unos a los otros. Eso tiene razones históricas. La falta de guerras internacionales es una de ellas y muchas otras cosas. Pero eso es una tragedia, creo yo. La dispersión y la fragmentación y la falta de unidad de América Latina. Yo creo que en el futuro una de las cosas por las que tenemos que luchar en Colombia es por mirarnos menos el ombligo y por ser menos, por vivir menos en este patriotismo parroquial Sí. y miserable en el que estamos, de donde no podemos salir y donde todo el mundo nos menosprecia, empezando por los Estados Unidos, por lo débiles que somos. Alejandro, tú, ¿cómo te imaginas la democracia? Yo como voy a decir lo siguiente un poco más general, ¿no? Yo, Patricia, he tenido como una experiencia en 3 mundos, como el mundo de la academia y la investigación, el mundo de la escritura, no quiero decir la literatura, pero algo parecido, el mundo de la política. Y si yo quisiera imaginarme la democracia, vería una democracia donde esos 3 mundos no están completamente cindidos, que el mundo de la cultura y el mundo de la política hablen más, y que las universidades y el mundo de la política también se conecten más, no están completamente desconectadas. Eso es como mi utopía personal, lo que yo quisiera ver, que me parece importante. Cuando veo la política como observador, lo que hoy quisiera es que uno no tenga que disfrazarse para hacer política, que está tan difícil, ¿no? Y que la política logre filtrar los charlatanes que se aparecieron por todos lados, ¿no? Cuando tenemos aquí la conversación, me gusta que Rodrigo, Mauricio miran temas específicos, quizás unas mejores instituciones electorales o simplemente conectarnos más con los países vecinos. Y esas cosas nos van a ir haciendo mejores, ¿no? Que a pesar de que parecemos que hay unas condiciones subyacentes muy generales que impedirían que soluciones más particulares y específicas lograran algo mejor, ahí están como receta. Entonces, no perder esa esperanza me parece importante, Patricia. A mí me gusta decirlo de esta manera, imaginarnos sociedades, me gusta decirlo así, un poco más justas, un poco más decentes, un poco más dignas y más libres, por supuesto. Y eso es el objetivo común, lo que inspiró este proyecto de alguna forma. Viridiana, te propongo que acabemos con algo de poesía. Tú que le has puesto poesía al proyecto. Mañana. Sí, tú decías en la presentación del libro en Bogotá que la democracia despierta una relación emocional, un apego feroz, que hay en ella una especie de fuerza poética. ¿Cómo es eso? Bueno, estudiando como la figura de Solón en la antigüedad griega, Solón fue un poeta pobre que le aportó mucho al surgimiento de la democracia. La democracia como una idea de buscar un consenso, no exactamente como un gobierno del pueblo, sino un pueblo que pueda participar, dar su voz para generar un consenso frente a las propuestas de los gobernantes. Y en ese sentido, yo creo que la democracia ha existido hasta ahora y sigue teniendo ese componente utópico porque seguimos creyendo que el consenso es posible y esa es una idea poética desde la antigüedad hasta el presente. Y como dice Eduardo Galeano, o como decía Eduardo Galeano, las utopías son lo más importante porque no importa que la utopía se realice, lo que importa es que la utopía está allá y nos ayuda a ir caminando hacia allá. Y finalmente, yo quisiera invitarlos a leer el libro, pero también la última parte que Patricia anunció que se llama Yo Quiero. Yo Quiero es un poema colectivo escrito por niños del Caribe bajo un ejercicio de democracia. Entonces, para mí también sigue siendo difícil imaginar la democracia hoy, pero los niños del Caribe se la imaginaron y ahí está, es la última parte del libro. Creo que esos quereres de esos niños
es la utopía que nos puede ayudar a seguir caminando en esta democracia que se rehace todos los días. Bueno, pues muchas gracias al Comité de Sabios, como lo llamo yo. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Los invito y las invito a comprar el libro, a leerlo. Y bueno, aquí están los autores que me imagino que puedan firmarlo.